agradecerles su presencia esta noche. Este año, 1998, es un año especial para nuestro laboratorio, ya que se cumplen 50 años de la fundación. Cada uno de los integrantes pone un granito y bueno, eso es lo que permite mantener y seguir adquiriendo nuevos equipos y tratar de dar un mejor servicio. Así que, ante todo, quiero también agradecer al personal, a toda la gente que trabaja aquí en el laboratorio. También quiero agradecer al doctor Julio Díez, Biosystem, que ha permitido la instalación del equipo y la llegada a Villa María del doctor Fabián Atlasovich, especialista de Biosystem, que ha sido entrenado en automatización en España y en México, y a la doctora Marcela Estafa, también especialista de Biosystem, en la parte de aplicaciones de sistemas clínicos, que ha sido entrenada en Estados Unidos. Bueno, los dejo en su presencia, que van a explicar las aplicaciones de la nefelometría cinética en la clínica. Muchas gracias por venir. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos ustedes su presencia acá. Va a hablar primero el doctor Fabián Atlasovich de un poco de los cambios en los sistemas de mediciones desde que empezamos con la inmunoprecipitación hasta llegar ahora a lo que es la nefelometría cinética. Y después voy a seguir yo hablando de qué técnicas, qué químicas podemos usar en nefelometría cinética. La charla va a durar aproximadamente entre 45 minutos a 1 hora, y después que terminemos tenemos material impreso para entregarles de acuerdo a lo que charlamos. Bueno, adelante. Bueno, así que voy a empezar. Sí. Bueno, si voy muy rápido me dicen que frene un poquito, y si voy muy lento y se aburren me dicen que me apure un poco, ¿está? Ese es el trato. Doctor, si me prende. Muy bien. El tema que nos ocupa hoy es la nefelometría cinética. Para hablar de la nefelometría cinética, primero vamos a ver un poquito el desarrollo de las distintas técnicas inmunométricas para la medición de proteínas específicas y serología, ¿sí? Desde los ensayos de precipitación, que podemos clasificar en inmunodifusión radial, desarrolladas por Mancini en la década del 60, y la inmunoelectroforesis, desarrollada alrededor del año 73, pasamos también a otros métodos, como los ensayos de aglutinación. Después me voy a detener en cada uno de ellos y vamos a ver las ventajas y desventajas de los métodos, ¿no? Los ensayos de aglutinación cualitativos y semicuantitativos. Cualitativos desarrollados por nuestro bien conocido Coombs, y semicuantitativos por también conocido Singer. Ensayos turbidimétricos desarrollados a mediados de este siglo, los ensayos fluorescentes desarrollados hace no demasiados años. En la próxima diapositiva, transparencia. Vemos que la nefelometría, que vamos ahora a describir. ¿Alguien sabe lo que quiere decir nefelometría? Interesante. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Porque hoy cuando discutíamos sobre los distintos temas que vamos a ver hoy, decíamos, ¿qué quiere decir nefelometría? Fuimos al mataburros y vimos que nefelometría viene del griego y quiere decir, ¿alguien sabe? Nube. Quiere decir nube, medición de la nube. ¿Por qué? Porque estamos midiendo una suspensión, ¿sí? una turbidez con unas características, especiales, ¿sí? Después vamos a ver con un ángulo determinado y todo. Pero como estamos viendo una suspensión, una solución turbia, hablamos de nefelometría, de una medición de una nube. La podemos clasificar en punto final y cinética, ¿sí? Desarrollada la de punto final alrededor de la década del 70, a finales de la del 60, y la cinética hace no tantos años. Beckman, que es la firma que representamos, desarrolló el tema de la nefelometría cinética y la automatizó, ¿sí? Vamos a ver en unos minutos los equipos automatizados para realizar la nefelometría cinética. No les voy a explicar a muchos de ustedes qué es la inmunodifusión radial, pero para los que
por ahí no conocen sobre el fundamento de la técnica, ¿qué tenemos? Tenemos un gel, ¿sí? Un gel en una placa, ese gel tiene anticuerpos, nosotros vamos a sembrar, ¿sí?, en el centro de esa cámara el suero. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver una inmunoprecipitación, ¿sí?, un círculo de precipitación cuyo diámetro va a ser proporcional a la concentración del analito que queremos dosar, ¿sí? Entonces tenemos el gel, va a difundir el suero, va a haber precipitación y ese halo va a ser proporcional a la concentración que tenemos. Debemos desarrollar curvas de calibración, ya sea nosotros, si nosotros desarrollamos esas placas de inmunodifusión, o las firmas que nos proveen nos deben dar sus curvas, nos deben dar sus parámetros. ¿Cuáles son las... ¿Podemos subir un poquitito, doctor? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, consume mucho tiempo. Todos sabemos que una inmunodifusión, ¿cuánto demora? 2 días, 3 días, ¿sí? Eso es lo primero. La precisión es pobre, no puede usarse para monitorear el estado de una enfermedad. Presenta el fenómeno de prozona, todos sabemos, ¿sí? El fenómeno de prozona, ¿quién quiere? Sí, así hacemos más interactivo. ¿Alguien quiere decir qué es el fenómeno de prozona? ¿No? Los dejé helados. Bueno, el fenómeno de prozona es cuando no se observa la precipitación por un exceso del antígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos diluir el suero para que sí se pueda formar ese antígeno, porque esa precipitación, perdón, ese halo de precipitación. ¿Por qué? Porque en las condiciones que tenemos un exceso de antígeno no se va a formar, ¿sí? No vamos a poder ver esa precipitación. La exactitud es cuestionable en algunos casos. Tengo una tabla de un trabajo parecido en Clinical Chemistry ya hace algunos años, en la que mostraba que el valor, ¿sí?, calculado por distintas placas de distintos vendedores A, B, C y D, y E. Yo recibí este cuadro, no sé si en el trabajo original identifican las firmas vendedoras, dan resultados bastante dispares para un valor establecido para un suelo de referencia, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿sí? 85 era el valor establecido para IgG y tenemos una bastante aceptable con 84, pero otra con 102, 75, 96, inclusive esta 53. La próxima, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿No? Genial. ¿Estoy yendo muy lento? Tampoco. Aglutinación. ¿Qué? No digas maldad. Aglutinación. Bueno, la aglutinación en este caso ocurre cuando la molécula del anticuerpo se une a un antígeno particulado. Puede ser directa o indirecta, en ese caso hablamos de aglutinación pasiva. La aglutinación indirecta con partículas inertes como látex se utiliza habitualmente para el dosaje de proteínas, ¿sí? Por ejemplo, un látex, ¿sí?, para factor reumatoideo, para ASTO. ¿Cuáles son las ventajas? Subimos un poquito, doctor. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos un alto grado de sensibilidad, ¿sí?, y una amplia aplicación. Las desventajas es un alto grado de falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, porque la IgM se une 750 veces más eficientemente que la IgG y requiere un control de calidad estricto. Los resultados son solo quali o semi-cuantitativos, ¿sí? Y no se pueden automatizar estos ensayos, ¿sí? Hay algunos intentos, hay algunos equipos que empiezan a automatizarlos, pero no, con relativo éxito, digamos. Ensayos turbidimétricos. Los ensayos turbidimétricos siguen los mismos parámetros que los ensayos espectrofotométricos. Tenemos aquí también una de nuestras fórmulas que hemos conocido, pero aquí está cambiado, y tenemos que la turbidez es inversamente proporcional al paso óptico multiplicado por un índice, ¿sí?, que a veces lo llamamos epsilon, y el cociente entre la luz incidente y la luz que sale del tubo. La turbidez se mide a 180 grados, ¿sí? Esto, tomemos el dato que la turbidez se mide en línea recta, en el mismo paso que el haz de luz. Después vamos a ver que la nefelometría no, y esa es una diferencia muy importante. ¿Cuáles son las ventajas de la turbidimetría? Es una técnica simple, fácil de automatizar. Actualmente
muchas firmas comerciales tienen ensayos turbidimétricos en autoanalizadores, es rápida, sirve para medición de proteínas específicas, ¿sí? Pero ¿cuáles son las desventajas? Requiere gran cantidad de suero, la sensibilidad es pobre y se necesita un blanco para cada medición, y tenemos problemas con muestras, por ejemplo, hiperlipémicas, ¿sí? U otras que presentan gran turbidez. Por la turbidez propia de la muestra se nos dificulta medir la turbidez que vamos obteniendo. Llegamos a la medición de la nube, a la nefelometría, y es la detección de la luz que es desviada, ¿sí?, o reflejada por una partícula captada por un detector que no está en el paso directo de la luz transmitida. Entonces la primera diferencia que encontramos entre la turbidimetría y la nefelometría es que el detector no se encuentra en el paso directo de la luz, sino se encuentra en un determinado ángulo, que en general lo llamamos θ, ¿sí?, que puede ser de 50 a 70 grados. La nefelometría también se clasifica, un poquitito más arriba, en nefelometría de punto final o nefelometría cinética. Como teníamos la colorimetría de punto final y cinética, ¿sí?, las reacciones enzimático-cinéticas, aquí también tenemos una nefelometría de punto final y una nefelometría cinética. Ahora sí. La de punto final, la cantidad de luz desviada por una suspensión, es medida a un ángulo determinado, como habíamos hablado antes, y a un tiempo especificado y fijo, ¿sí? Punto final. ¿Cuáles son las desventajas de este método de la nefelometría en punto final? La sensibilidad es muy pobre, ¿sí? Las aplicaciones están limitadas y la baja velocidad de algunas reacciones hacen que no sea de elección este método, la nefelometría de punto final. En cambio, la nefelometría cinética mide el cambio, la luz dispersada por unidad de tiempo, y utiliza la velocidad máxima de formación de estos complejos antígeno-anticuerpo. Si lo queremos ver simple, es como yo hablaba antes, de la colorimetría en punto final y las cinéticas. Todos sabemos cuáles son los problemas de punto final, ¿sí?, desde interferencias o diversos parámetros que pueden modificar nuestro valor, y las ventajas que tenemos de medir una reacción cinética. Aquí es lo mismo, tenemos una determinada medición cuando ponemos el antígeno, el anticuerpo, y se larga la reacción. Lo que hacen los aparatos es transformar estos datos, ¿sí?, ¿se acuerdan? La derivada primera, es lo que hacen matemáticamente, miden el cambio en la velocidad, miden el pico máximo, la próxima. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Se entiende entonces la diferencia de la nefelometría cinética? Las ventajas: hay una mayor precisión, es la más precisa entre las distintas técnicas. Ahora vamos a ver algunos cuadros. Es extremadamente sensible, el tiempo de análisis es reducido, ¿sí? El tiempo de análisis, pasamos desde que habíamos visto las placas con 48, 72 horas, a equipos automatizados que hacen 40 muestras por hora, ¿sí? Es totalmente automatizable, tiene un bajo volumen de muestra, podemos trabajar, si queremos, con 80 microlitros, por ejemplo. Chequea exceso de antígeno, esto es importante. Los aparatos que realizan la nefelometría cinética, y fundamentalmente el Array 360C, que es un equipo que ahora les voy a hablar, chequean el exceso de antígeno para evitar lo equivalente al fenómeno de prozona, pero en la nefelometría. ¿Cómo hacen esto? Agregan una pequeña porción, luego de la medición, de antígeno adicional, y verifican si continúa la reacción, era que estábamos bien. Si no continúa y está saturado, hace una dilución del suero, automáticamente hace una dilución del suero y vuelve a alargar. Y posibilidad de horda, que vamos a ver, pero tiene que ver justamente con que si se nos va de escala, automáticamente el equipo hace la dilución y podemos saber exactamente. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Bueno, vamos a ver, doctor, 4 diapositivas que tengo puestas ahí. ¿Puede ser? ¿No?
Bueno, esto si estuviéramos en la televisión tendríamos que hacer, o podríamos ir a propaganda, pero acá no hay ningún sorteo telefónico, doctor, nada, así que prendamos la... No, las primeras 4. Sí. Yo lo hago. No. Sí, cómo no. Por favor. Estaba bien, pero está correcta. Como les decía el doctor Gornitz, hemos instalado en el laboratorio, ¿sí? El doctor Gornitz ha instalado en el laboratorio un nefelómetro cinético automatizado de la firma Beckman que nosotros representamos, modelo Array 360C. Este representa un equipo totalmente automatizado, ¿sí? Que realiza, como había dicho antes, 40 muestras por hora. Que vamos a ver ahora algunas características. Después podemos subir a verlo, el que esté interesado podemos subir a verlo. Este es el interior del equipo. Vamos a ver las características. Automatiza la determinación de proteínas específicas, serología y drogas de uso terapéutico. Está listo para usar las 24 horas al día. Es de acceso random real, o sea, a cada muestra podemos realizarle los ensayos que querramos sin problemas, podemos mezclarlo, es rápido, elimina tener que usar diferentes equipos, podemos consolidar en este equipo drogas terapéuticas, como decíamos, serología y proteínas, simple para operar, alta calidad en los resultados, programación flexible, utiliza tubo primario, ¿sí? Utiliza tubo primario e identificación positiva por código de barra. Es algo que el doctor Gornitz está comentando que próximamente posiblemente se instale. Entonces, los tubos identificados con código de barra son leídos en el láser, son leídos directamente en el láser del equipo, identificados, y podemos realizar no solo comunicación unidireccional, es decir, transmitir los resultados desde el nefelómetro hacia el sistema, sino host query, o sea, bidireccional con consulta al sistema central. Cuando el tubo primario con identificación de código de barras es dispuesto en el equipo le pregunta al sistema informático del laboratorio qué es lo que tengo que hacerle a este tubo. Va a volver la respuesta, le va a decir, por ejemplo, hay que hacerle un ASTO y una PCR, el aparato lo va a realizar y va a volver para su validación al sistema central del laboratorio. Es decir, el resultado va a volver, por supuesto no se va a informar directamente, sino va a ser validado ese resultado por la persona responsable de la sección o quien se designe, y ese resultado sí va a ir al reporte luego del médico. Bueno, tiene programas de control de calidad, tiene una calibración de punto simple para proteínas y serología y de doble punto para drogas terapéuticas, lo que les hablaba del exceso de antígeno para evitar el equivalente al fenómeno de prozona que teníamos en las placas. Aquí no existe ese fenómeno, porque automáticamente se hace una dilución y busca, ¿sí?, el valor exacto. Y si vemos la próxima y última, aquí vemos cómo el tubo, ¿sí?, el láser lee la etiqueta de código de barras, acepta varias normas de código de barras, va a interrogar al sistema central del laboratorio, va a volver la información y se va a hacer. Bueno, básicamente esa es la información que yo quería transmitirles. Los dejo en manos de la doctora Staffa, que va a hablar un poquito sobre las aplicaciones que tiene las determinaciones que realiza este aparato. Bueno, muchísimas gracias. Sí.
vamos a continuar conversando un poquito sobre qué proteínas específicas podemos usar con la nefilometría cinética, qué drogas de abuso, y para eso lo que vamos a hacer es armamos con estas drogas y con estas proteínas diferentes paneles para poder relacionarlos mejor con las determinadas enfermedades en que estas proteínas estén aumentadas o disminuidas. Primero pásame la referencia, por favor. Bueno, yo acá hicimos un cuadro en los procesos inflamatorios, cuáles son las proteínas de fase aguda que aumentan y cómo las podemos reestructurar ahora. Decimos que las podemos dividir en positivas y negativas según aumenten o disminuyan en el suero. Podemos decir que en el grupo 1, que aumenta aproximadamente un 50% de su valor normal, tenemos a los componentes de complemento C3, C4 y a la célula plasmina. En el grupo 2 aumentan de 2 a 4 veces de su valor basal y tenemos al alfa-1 glicoproteína, poroso mucoide, lactoglobina, al fibrinógeno, al alfa-2 quimotripsina y al alfa-1 antitripsina. Ambas tres proteasas. En el grupo 3 aumentan de 100 a 1000 veces, en algunos casos se ha visto que la PCR aumentaba hasta 2000 veces su valor basal. Bueno, y el serum amiloide, que es otra cosa. Y después clasificamos en negativas a la albúmina, a la prealbúmina y a la transferrina, porque son proteínas que descienden en los procesos inflamatorios agudos. ¿Sí? Bueno, sí, continuamos. Ahora sí con la diapositiva. No, dámelo. ¿Qué te la pase? Yo me llega el aparato. La primera pasará rápido porque es un cuadro de todas las proteínas por lo que podemos usar. Y empezamos con el primer perfil, que en este caso está relacionado con todo lo que vimos en la transparencia anterior, que serían las condiciones inflamatorias. Proteínas de fase aguda, sabemos que son todas esas proteínas que aumentan, o en el caso de las negativas que disminuyen, en un proceso inflamatorio, en un proceso infeccioso, después de una cirugía, cuando hay daño tisular en la íntima de las arterias coronarias también, cuando hay daño tisular hay un proceso inflamatorio. Después de una operación, trauma, quemaduras, procesos infecciosos, todas estas proteínas aumentan y son las de fase aguda. Con respecto a la proteína C reactiva, es proteína, un analito que hace muchos años que se viene determinando para detectar procesos inflamatorios, y creo que ahora se lo está revalorizando con respecto a la función que le hemos venido dando a los bioquímicos hasta hace algunos años. Se han hecho estudios recientes que han comparado, por ejemplo, la proteína C reactiva con la eritrosedimentación, que es un estudio, es un análisis que se sigue pidiendo a la par con el hemograma eritro no se separa, y sin embargo la proteína C reactiva tiene muchísimo mejor desempeño en explicar la evolución, por ejemplo, o en detectar un proceso inflamatorio que la eritrosedimentación. Por ejemplo, la eritrosedimentación es altamente inespecífica. Podemos decir que la proteína C reactiva PCR también. Pero la eritrosedimentación puede aumentar o disminuir en condiciones que no estén relacionadas con procesos inflamatorios, que no tengan nada que ver. En aquellas patologías, por ejemplo, anemias, donde tenemos una alteración del eritrocito en sí, de la alteración del disco bicóncavo, por ejemplo, una anemia sickle cell, hemoglobina S, acantocitosis, anisocitosis, digamos, marcada, o estomatocitosis, la eritrosedimentación, aunque haya un proceso inflamatorio a la par, no disminuye, o sea, el valor no es alto, porque está frenada por la forma del eritrocito. También, por ejemplo, en otras condiciones, la eritrosedimentación, como está relacionada directamente con el aumento de fibrinógeno, aumenta, por ejemplo, en todas las embarazadas, que es un proceso fisiológico, pero no tiene por qué en ese momento producirse un proceso inflamatorio que esté a la par de ese proceso fisiológico que está teniendo la embarazada. Entonces, como seguidor de procesos realmente inflamatorios, estamos evaluando ahora, o se está evaluando con trabajos, que la PCR realmente tiene un mejor desempeño, sobre todo en el seguimiento del proceso inflamatorio. Bueno, aptoglobina y celuloplasmina. Bueno, la celuloplasmina sabemos que además de ser una proteína que yo la tengo como proteína de fase aguda, que es cierto, las 4 son proteínas de fase agudas, tienen otros papeles. La aptoglobina, bueno, como
unirse a la hemoglobina y liberarla del plasma, la ceruloplasmina, que es una proteína principalmente transportadora de cobre, que además tiene una actividad de superóxido dismutasa, que también tiene una acción entonces de reparación de daño tisular en las íntimas de las arterias. Y también la ceruloplasmina tiene una acción que pasa el hierro 2 a estado férrico, con lo cual este hierro puede ser captado por la transferrina y liberado del medio circulante. Y eso tiene que ver porque muchas veces hay organismos patógenos o procesos infecciosos inflamatorios que necesitan de hierro para poder subsistir. Entonces lo primero que se ve en un proceso inflamatorio además, que el hierro desciende en circulación, pero aumenta el hierro de depósitos, que es el hierro que está en la ferritina, como transportado por la hemosiderina. La próxima. Bueno, otro panel que podemos relacionar es con la enfermedad, con la artritis reumatoidea, principalmente desde ya dosando el factor reumatoide, que es esta proteína anómala que aparece en el plasma, digamos de alguna manera que no es reconocida como propia, con lo cual se genera un anticuerpo. Y eso es lo que estamos midiendo. Medir por nefelometría cinética, además, implica un gran avance, sobre todo para el profesional que evalúa el dato y también para el bioquímico que lo está informando. Porque no solo, es decir, dejamos de informar con títulos, 1 en 20, 1 en 30, 1 en 100, en 216, 1... Y no es un buen parámetro un título para el seguimiento de una enfermedad. Sí es un buen parámetro poder cuantificar realmente esa proteína, desde un estado basal a un estado al seguimiento de una enfermedad. Agregamos la proteína C reactiva dentro de la artritis reumatoidea principalmente por el proceso inflamatorio que se asocia a la enfermedad para ver la evolución de la enfermedad con el tratamiento, y agregamos la antiestreptolicina, o no, simplemente como una medición, a ver si ese proceso inflamatorio que tenemos en el paciente puede verse una fiebre reumática o una artritis reumatoidea, como un factor de disyunción. Tengo una preguntita. Vos decís que no, las diluciones no tienen mucho... No digo que no tienen mucha validez, yo lo que digo es que es diferente con el valor cuantitativo de una proteína. ¿Cómo informás en nefelometría? Informás en miligramos por ciento, miligramos por decilitro o en microgramos por decilitro cada proteína. Se informa la cantidad, es decir, cuantificás exactamente la proteína. Estás cuantificándola a través de la medición de un complejo antígeno-anticuerpo que vos estás formando. Vos tenés los antígenos en tu muestra, ya sea orina, suero, líquido cefalorraquídeo, y los anticuerpos en el reactivo. Entonces lo que hacemos es formar, como siempre en todas estas técnicas, el complejo antígeno-anticuerpo, y por nefelometría, o sea, por la disminución en la transmitancia, digamos de alguna manera, de la luz, vamos a ver la cantidad de proteína indirectamente que tenemos. Y pues además se chequea el exceso de antígeno, que eso es bastante importante. Sí, que en inmunodeficiencia el fenómeno de Creutzfeldt. Bueno, para las enfermedades autoinmunes tenemos este panel donde dosamos, las inmunoglobulinas, que son el sostén de la respuesta inmunitaria de cualquier ser humano, con los componentes de complemento C3 y C4, que asociados al factor B de la properdina, dan una interesante muestra cuando están disminuidos, viendo si hay activación o no de la vía clásica o alternativa del complemento. ¿Sí? Eso da una idea. C3 y C4 en general miden la vía clásica, y el factor de la properdina B un poco nos va a dar más la idea de que hay una activación en la vía alternativa. Cuando los tres están normales y hay una baja en el complemento total, vamos a poder decir que va a haber otro factor involucrado, o un factor de esa cadena en la deficiencia. Y cuando están disminuidos, podemos decir que hay una alteración de ambas vías. Sigo poniendo la proteína C reactiva en los paneles y siempre como indicador de evolución del proceso inflamatorio. Factor reumatoideo, la enfermedad, digamos, la artritis reumatoidea es una enfermedad de tipo autoinmune, para descartar. Y lactoglobina, porque la lactoglobina en muchas enfermedades de tipo autoinmune está descendida. Adelante. Detección para mieloma o linfoma. Lo mismo, las 3 inmunoglobulinas como screening general
dosaje de cadenas capa y lambda livianas, cadenas que se excretan en orina. Aproximadamente el 30% de los mielomas hay expresión de múltiple mieloma, hay expresión de cadenas livianas en orina, capa y lambda. Es interesante ver que, bueno, que hay una gamopatía monoclonal y esa gamopatía produce la formación de una proteína completa. O sea, completa me refiero a que la produce con cadenas pesadas y con cadenas livianas. El pronóstico es mucho mejor cuando la proteína es completa que cuando la proteína es, o llamamos, enfermedad de cadenas livianas solamente. Por eso es interesante dosarlas para evaluar el pronóstico de la enfermedad y además para evaluar el seguimiento y el tratamiento. La beta-2 microglobulina, es una proteína de bajo peso molecular. En general la tenemos relacionada para ver en enfermedades renales, que no es el caso para poder diferenciar si el daño es tubular o glomerular. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso se ve que está asociada en general, está aumentada, por ejemplo, en las leucemias linfáticas crónicas, y está aumentada en general en todos los tumores a células B. Bueno, desórdenes hematológicos, podemos medir la antitrombina 3, sabemos que la antitrombina 3 es la proteína que tiene una capacidad ligadora del 75% de la trombina en circulación. Y se une a la trombina de una manera irreversible, con lo cual niveles bajos de antitrombina 3 implican un alto riesgo trombótico. Estos niveles bajos de antitrombina 3 pueden ser genéticos o adquiridos. Si es una deficiencia genética, se hereda de forma autosómica dominante, y una deficiencia adquirida puede ser insuficiencias donde la síntesis proteica a nivel hepática está muy disminuida, y en otras enfermedades. La transferrina se encuentra, puede estar disminuida, aumentada, en la hemocromatosis, o disminuida en las anemias ferropénicas. La aptoglobina también se puede encontrar disminuida en aquellas anemias hemolíticas o desórdenes hemolíticos graves, simplemente porque la función de la aptoglobina es unirse a esa hemoglobina y retirarla de circulación. Cuando hay una gran hemólisis, la aptoglobina no le da la capacidad de turnover para llegar a su valor normal, entonces permanentemente está sacando hemoglobina de circulación y de ciclo. Con anemia volvemos a ver aptoglobina y transferrina, lo que más o menos comenté recién, y después tenemos riesgo cardíaco, valoración del riesgo cardíaco. Hasta ahora nosotros evaluamos riesgo cardíaco por un montón de factores como hipercolesterolemia, niveles altos o bajos de HDL colesterol, colesterol bueno, LDL, sedentarismo, tabaquismo, muchas causas que pueden provocar un alto riesgo cardíaco. Lo que se vio fue, en general, en las cardiopatías coronarias, con formación de ateromas, o sea, aterogénesis dentro de las arterias coronarias, que, primero se encontró la presencia en la placa del ateroma de esta lipoproteína A, LPA chiquita, y de apolipoproteína A y apolipoproteína B. La ApoA es el principal carrier, digamos, del HDL colesterol, y la ApoB el principal carrier del LDL. Prácticamente estos parámetros empiezan a reemplazar el dosaje de HDL o LDL, principalmente porque el HDL colesterol, ahora se ha cambiado el método y de precipitante hemos pasado a un método directo, lo cual es mucho más exacto, pero en general el LDL y el VLDL prácticamente se sacaba de la técnica de Friedewald, calculando con triglicéridos total. Y poder medir directamente estas proteínas hace que la medición sea mucho más exacta. Inclusive, más que medirlas por separado, el 2 da un índice bastante más sensible de lo que es el riesgo coronario. La próxima. Acá vemos las funciones de la apolipoproteína A1. Participa en la estructura y la conformación principalmente del HDL colesterol. Activa la lecitilcolesterol transferasa,
y lo que hace es que dispara el movimiento de colesterol intracelular a la superficie celular. Y capta el colesterol por medio de la lipoproteína partícula de la adelante. Los sitios de síntesis, en este caso de la B, en la A también, es hígado e intestino, hígado en la A, intestino, en la B a ambos lugares, y sitios de catabolismo, el hígado y otros tejidos, porque como se une como carga del LDL, se conecta con el receptor del LDL y puede ser catabolizada en otros tejidos. La próxima. Este sería el esquema de la unión de la asociación de la apoliproteína B y el LDL. La del ApoA y el HDL es similar, pero no encontré la diapositiva, pero la dejé en Buenos Aires. Vemos la proteína ApoB, que es la que tenemos como una cinta colorada, ¿sí? Se unen los receptores del colesterol LDL, que está en la superficie. La función de la ApoB digamos que es requerida es el componente estructural del LDL, el LDL y el IDL, que sería la intermedia, la proteína intermedia, de densidad intermedia entre LDL y LDL. Y esta sería la estructura de la otra lipoproteína, que es la que estamos usando, que empezó a usarse ahora hace poco como muy importante para riesgo cardíaco, la lipoproteína A chica. El dosaje de ApoA, ApoB y LPA reemplaza absolutamente, según el criterio de lo que estamos viendo ahora, a la medición de HDL, LDL colesterol, inclusive, y colesterol total. Hay casos de cardiopatías coronarias que se dan con un colesterol normal y con un valor de HDL normal. Quiere decir que hay otros factores, a lo mejor, que están influyendo en el desarrollo de ese ateroma o en la aterogénesis, que no pasan por la medición solamente del colesterol tan alto de la obesidad. Se encontró también, junto con la lipoproteína A, se proponía medir el LDL oxidado. El LDL oxidado es un LDL modificado, una lipoproteína de baja densidad modificada, que lo que hace es como se modifica y tiene mayor cantidad de proteína B, de ApoB dentro. Entonces es más sensible a la oxidación que el LDL común. Al ser más sensible a la oxidación, no puede unirse a la proteína que la saca de las arterias, entonces queda depositada. Entonces se pensó en medir oxidación del LDL. Como método estaban a la par la LPA chiquita y el LDL, la oxidación del LDL. Y se vio que era muy difícil, por ahora, medir la oxidación del LDL o la cantidad de LDL oxidado en comparación con LDL normal. Bueno, pasamos de evaluar el riesgo cardíaco a la función renal. Muy importante, como primer parámetro pusimos la microalbuminuria. Muy importante para aquellos pacientes diabéticos, con diabetes de tipo 1 o de tipo 2, donde comienza a haber un importante deterioro a nivel renal, donde empieza a haber pasaje de proteínas a orina que no tendrían que pasar, ¿sí?, con un riñón sano. La beta-2 microglobulina la tenemos puesta en la función renal porque nos ayuda a dilucidar si el daño es tubular o glomerular. En general, cuando el daño es tubular, la beta-2 microglobulina se encuentra disminuida en el suero y aumentada en orina. Y cuando el daño es glomerular, está exactamente al revés, aumentada en suero y disminuida en orina. Inmunoglobulina G, C3 y C4, digamos, para descartar que no haya un proceso autoinmune, ¿sí?, en la función renal.
globulina 3 y alfa-2 macroglobulina. Alfa-2 macroglobulina es una proteasa, también interviene hidrolizando determinadas enzimas que provocan determinados microorganismos. Si está disminuida, esa función no puede cumplirla, con lo cual puede haber infecciones concomitantes que agraven la función. Bueno, estado nutricional. Sabemos que el estado nutricional, digamos que básicamente o clásicamente es evaluado por la albúmina. Niveles descendidos de albúmina indicaban que había realmente un estado de malnutrición. ¿Por qué la albúmina no es un buen parámetro para seguir un estado nutricional o de malnutrición proteico-calórica, por ejemplo? Primero, porque es una proteína con una vida media muy larga, 21 días de vida media en el suero, con lo cual no refleja los cambios nutricionales que se van produciendo diariamente o en la evolución de un estado de desnutrición. Segundo, porque es una proteína que además está en gran cantidad en el espacio tanto intravascular como extravascular y en realidad actúa como un tampón, ¿sí? Actúa como un tampón de la presión oncótica, pero además actúa como un tampón con respecto a otras proteínas. Se tomó después a la transferrina, también asociado a la albúmina, para evaluar estado nutricional. Pero la transferrina no solo depende para que descienda del estado proteico-calórico de malnutrición, sino que lo que está dependiendo directamente de estados del hierro. ¿Sí? Entonces, se encontró que la prealbúmina, también llamada transtibretina, que es la proteína que en suero liga la TSH, es una proteína la transferrina además tiene una vida media de 9 días, más corta que la albúmina, pero mucho menos que la prealbúmina. La prealbúmina tiene una vida media de 1,9 días. Es muy sensible a los estados de desnutrición proteicos calóricos. Estados de malnutrición se detectan con prealbúminas bajas y no son detectados con albúmina. La albúmina no se mueve y ahí ya van a instalar un estado moderado de malnutrición proteico-calórica. ¿Para qué me sirve a mí evaluar o darle tanta importancia al estado nutricional como se le está dando ahora en muchos lugares del mundo? Se le da importancia en aquellos pacientes, sobre todo que van a ser internados para una operación. ¿Por qué? Porque si el paciente llega con un estado de malnutrición, de desnutrición proteico-calórica, primero no va a llegar con buenas condiciones de su organismo preparado para esa operación. Segundo, porque lo que además se evalúa en los hospitales, en los grandes hospitales o en los centros, donde el recambio diario de pacientes o de pacientes que están esperando una cama 4 días o 5 o 6 o un mes para poder operarse, hace que las condiciones de malnutrición hagan que se alargue la estadía de ese paciente, que podría haber sido corregido con una ingesta correcta. Si uno se da cuenta que está en un estado de malnutrición proteico-calórico, acorta absolutamente el tiempo que ese paciente va a estar internado en el hospital. Porque además, con un estado de malnutrición proteico-calórica, tengo asociadas sobreinfecciones, procesos inflamatorios que se adhieren a esa malnutrición. Prealbúmina puedo dosarla en embarazadas a término, aquellas embarazadas bajo nivel socioeconómico que llegan en el consulta en el hospital o al consultorio casi a término y que no han tenido nunca una consulta anterior. Pacientes con SIDA para seguimiento de su estado no solo inmunológico sino nutricional. Pacientes de mayor de 60 años, sobre todo la población de aquellos pacientes que están en geriátricos. Controlar el estado nutricional de esos pacientes es importante. Es importante para el paciente por la alta morbilidad y mortalidad que provoca un estado de malnutrición severo, como para el geriátrico, con los gastos que tendría si un paciente se enfermase. Podría tratarlo antes, prevenir llegar a un estado de malnutrición
dosando un parámetro simple y sencillo que es la pregabalina. Adelante. Bueno, para redondear y terminar un poco con la charla, lo que podemos dosar por la enfermería cinética, lo que dosa el array 360, que es el aparato que estamos presentando, son todas las partes de drogas de abuso. Drogas no de abuso, drogas terapéuticas, monitoreo de drogas terapéuticas, como el caso de los anticonvulsivantes, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y ahora ácido valproico, que se está usando bastante más de lo que se usaba hace unos años en la terapia anticonvulsivante. Es interesante porque el monitoreo de drogas terapéuticas, simplemente porque los rangos, digamos, tóxicos están muy cerca de los rangos terapéuticos. Y además cada paciente tiene un umbral de sensibilidad diferente, tiene una cantidad de tejido graso diferente donde se puede repartir la droga, con lo cual el valor que va a tener ese paciente en plasma va a ser diferente a otro, con la misma dosis que se le da diariamente. Dice que es importante para el seguimiento del paciente, para que esté cubierto con la droga que necesita, en la cantidad que necesita, y para que esté, digamos, lejos del rango tóxico. Como los rangos son cercanos, sí el monitoreo realmente es importante. Que el médico monitoree a ese paciente para que esté seguro realmente que la dosis que ese paciente está teniendo de su plasma diariamente no sea tóxica y lleve a mayores problemas. Adelante, por favor. Además de los anticonvulsivantes, tenemos la familia de los antiarrítmicos que también podemos dosar con influenza. Fenitoína, quinidina, procainamida y nafta, que es la N-acetilprocainamida. Bueno, después los antibióticos, por ejemplo los aminoglicósidos, la gentamicina, la tobramicina, la amikacina, son antibióticos que se dan realmente, son antibióticos, algunos de amplio espectro, gentamicina, para infecciones en general, son antibióticos con una nefrotoxicidad, la gentamicina, tobramicina alta, la gentamicina con una ototoxicidad bastante importante, que para una terapia larga de antibióticos en determinadas enfermedades, realmente es interesante monitorearlos para ver que no estamos dentro de la zona tóxica y de efecto. Y bueno, la teofilina como broncodilatador, utilizado en la terapia para el asma. La última. Bueno, lo que quiero recalcar que tenemos un amplio espectro de drogas, de proteínas específicas que podemos dosar, que nos permiten acercarnos al diagnóstico y al pronóstico y a la evolución de determinadas enfermedades, que es interesante toda la parte que aparece ahora de evaluación de estado de malnutrición. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, en la mayoría de los hospitales, el protocolo de ingreso al hospital de pacientes mayores de 50 años incluye prealbúmina, cuando antes no lo incluía. Ahora ya lo incluye en protocolo. La prealbúmina tiene un valor normal de 17 a 40 miligramos por decilitro. Por abajo de 17 miligramos ya se indica una dieta suplementaria. Cuando ya el valor baja de 10 a 16, se indica además si puede haber una dieta oral mejor y si no, dieta parenteral. Sí. Y cuando es por abajo de 10, ya es un estado de malnutrición muy grave que requiere no solo de terapia, digamos, alimentaria, sino además de terapia antibiótica para prevenir sobreinfecciones. Bueno, nada más, les agradezco. Terminamos con esto, ¿no? Si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre alguna de las drogas o si quieren pasar después a ver al laboratorio del Dr. Gornitz cómo trabaja ese equipo y los demás, están invitados. Los invitamos, vamos a tomar. Le repartimos esto. Si quieren ir pasando. Me va a dar los resultados. ¿Entendés? Siempre es lo que yo hago, yo cargo el número del paciente. La determinación así. Voy a ver el fenómeno. De todo por la misma pantalla. Los usa buffer y diluyentes, pero de un costo bastante
Bueno, muchísimas gracias. Este es el aparato, sí. Es el Array 360C porque es aumentado con computadora. Este aparato permite sí la comunicación con todo el sistema de laboratorio, la utilización de tubo primario, ¿sí? E identificación positiva con código de barras. Tiene un láser que termina. Un rayo de luz. No es una. No, porque yo hubiese escuchado. Sí, sí, con el principio de la. Pero como he escuchado. De barra y trabajar con tubo. El aparato tenemos, en este carrusel es el carrusel de muestras. Podemos trabajar con estos que se llaman segmentos, ¿sí? Para pocas muestras. Para pocas muestras. No, 8 por 5, entran 5 de estos en todo el carrusel, son 40 pacientes por carrusel. Para ampliarlo. Esto, el aparato hace automáticamente las diluciones. Yo pongo en este pocillo, la muestra de exceso de antígeno es bastante interesante porque realmente saca errores. ¿No reacciona con nada? Claro. Bueno, y si reacciono, dejo el resultado anterior. Claro. Pero si no reacciona con nada, no sabe por qué. Le agrega más antígeno para ver si hay más reacción. Que se lo agrega, que es una dilución. Claro, yo conozco el principio de la nefrometría, pero en sí, el reactivo específico para cada todo lo que sea antisuelos siempre ha sido un tipo de reactivo costoso. Sí. Pero a la luz de este sistema, es decir, Sí, en una hora. muchísimas gracias. No voy a perder. Estamos viendo si puede ver más. Porqué de su visita aquí a la ciudad de Villa María y las actividades que van a cumplir aquí. Bueno, vinimos a Villa María para entrenar al personal del laboratorio del Dr. Gornitz en el uso de un nefelómetro cinético, el Array 360, que es el primer nefelómetro cinético que se instala en esta provincia. Y además para dar una charla junto con el doctor Fabián Atlasovich sobre las ventajas de la nefelometría cinética y sus aplicaciones en la clínica. Para que no quede como un dato más, usted dice es el primero en la provincia. La idea sería preguntar, bueno, ¿por qué se da por primera vez la llegada de uno de estos aparatos aquí a la provincia, teniendo en cuenta, bueno, su potencialidad? Bueno, supongo que es la evolución lógica de los laboratorios que se van automatizando, van mejorando sus técnicas y quieren mejorar también la calidad de sus resultados. Y por eso apelan, digamos, a la tecnología día a día. La idea sería, doctor Fabián Atlasovich, conocer cuáles son las bondades, las características, para qué sirve concretamente este aparato. Perfecto. Este es un nefelómetro cinético automatizado. Mide algunas proteínas que tenemos en el cuerpo que son muy importantes, que nos van a marcar, por ejemplo, desórdenes a nivel hematológico, a nivel cardiológico, desórdenes a nivel inmunitario también. También este aparato sirve para medir drogas de uso terapéutico, como la carbamazepina, fenitoína, varias drogas. Y asimismo también nos permite conocer el estado nutricional de las personas. Dosa prealbúmina. La prealbúmina es un analito que cada vez más se va a dosar en nuestro país porque va a ser un marcador importante de la desnutrición, ¿sí? Y va a permitir hacer el seguimiento, por ejemplo, de pacientes que internamos en los distintos hospitales. Y así mejorar la calidad de la atención y dar una respuesta rápida al paciente.
¿Cuánto puede llevar un estudio en este tipo de aparatos? Bueno, realmente estos aparatos son muy rápidos, a diferencia de los métodos convencionales que tardaban 72 horas en darnos un resultado. En este aparato, en cuestión de 1 hora, tenemos 40 muestras resueltas. 40 pacientes se llevan el resultado en 1 hora, a diferencia de antes que tenía que esperar hasta 3 días. Para las patologías que se pueden llegar a descubrir a partir del uso de este aparato, ¿cuál es la importancia de este corto tiempo en los resultados? Es la importancia en la prevención de la enfermedad o, por ejemplo, como este aparato podemos evaluar el riesgo cardíaco por la medición de 3 proteínas, de 3 lipoproteínas, es muy importante en el tratamiento de la enfermedad, de las cardiopatías, en el seguimiento de la evolución y sobre todo en la prevención de ciertas enfermedades, como dijo el doctor Atlasovich, desórdenes de tipo hematológicos, de coagulación y procesos de malnutrición, que es un tema en nuestro país que está avanzando, sobre todo debido al bajo nivel socioeconómico. Y esto hace que la internación en los hospitales de los pacientes con una malnutrición agravada, primero haga que estos pacientes puedan recibir un tratamiento antes de ser operados para poder mejorar su salud general y no estar con un riesgo de sobreinfecciones y de mortalidad importante. Y también para los hospitales es importante no tener a un paciente más a lo mejor de lo que fuera necesario tenerlo si estuviese bien nutrido en una cama, cuando esta puede ser ocupada a lo mejor o necesaria para un paciente más grave en ese momento. Entonces acortaría los tiempos. Interesante. Muchísimas gracias. No. Gracias a ustedes. Buenas tardes.